delante de tu amor, por un sello de tu... Martes 4 de abril. Llegamos, hermanos, a este día, ya el día martes, parte de la Semana Santa, ¿verdad? Ya que hoy es el martes santo. Y vamos pues avanzando en esta semana, en la cual vamos pues entendiendo, ¿verdad?, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo, hermanos, a la distancia, esperando en Dios pues que todo vaya bien de acuerdo a la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: "Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar". Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó de quién lo dice. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor, ¿quién es?". Le contestó Jesús: "Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar". Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: "Lo que tienes que hacer, hazlo pronto". Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir". Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿a dónde vas?". Jesús le respondió: "A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde". Pedro replicó: "Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti". Jesús le contestó: "¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces". Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído nos presenta 2 acontecimientos interesantes en lo que se refiere a la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer acontecimiento es el anuncio de la traición de Judas por parte del Señor a sus discípulos. Y el segundo es el anuncio de las negaciones de Pedro por parte del Señor al apóstol Pedro. Ahora, claramente se nos dice que están en la celebración de la cena de Pascua, y es ahí donde el Señor está muy conmovido y les anuncia que uno de ellos le va a traicionar. Por supuesto, los discípulos no sabían de quién se trataba, y es más, ellos creían que la traición sería involuntaria, ¿verdad? Que de repente, pues, alguno de ellos iba a, sin querer o involuntariamente, iba a cometer un error, por el cual, pues, el Señor se iba a sentir traicionado. Pero Jesús está hablando claramente de una traición, y por eso es que les dice: uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Por supuesto, ellos están a la expectativa de saber quién es. Y es que el Señor Jesús está conmovido por la traición, pues oiga, uno de ellos le dañaría. Ahora, claramente, a través de esa acción,
se estarían cumpliendo también la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pues recordemos como el Salmo 41, versículo 9, nos habla de esa traición y nos dice: en quien yo confiaba ha puesto la zancadilla sobre mí, ¿verdad? Hablando de un traidor, hablando de una persona que traicionaría al Señor. Ahora, es ahí donde surge entonces la pregunta o la inquietud, y el apóstol Pedro se adelanta para preguntar quién es, y el Señor les da una señal cuando les dice: el que moja su pan conmigo, ese es. Pero claro, era evidente que todos mojaban el pan en la misma copa, porque esa era la manera de compartir los alimentos en aquel tiempo, ¿verdad? Era una sola copa, y de esa misma copa pues bebían todos, ¿verdad? Justamente como lo que se da en la Eucaristía. Es una sola copa, es un solo cáliz, y todos obviamente tomamos de ese mismo cáliz. Pero vea, ahí entonces era un poquito complicado para los discípulos identificar de quién se trataba. Pero claramente el Evangelio entonces nos dice que va a ser el Señor el que va a dar ya una señal más clara cuando va a decir: a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar, ese es. Y claramente dice el texto que mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Ahora, hasta ahí, hermanos, nosotros podemos entonces darnos cuenta que para el Señor Jesús no fue sorpresa, vamos a decir, el que Judas lo haya traicionado. Algo muy hermoso de parte de la divinidad del Señor es la presciencia. O sea, el Señor todo lo conoce antes que suceda. Entonces vemos cómo para el Señor pues esto no era una sorpresa. Sin embargo, sí se conmovió, porque el hecho de haber compartido por años con Judas, obviamente había un cariño, y aparte de eso pues Jesús amaba a los suyos. Claramente nos va a decir el Evangelio de San Juan capítulo 13 que el Señor los amaba, y los amaba hasta el extremo. Pero veamos entonces cómo ahora el Señor va a tomar un trozo de pan, lo moja en el vino y obviamente se lo da a Judas. Judas entonces lo toma, y aquí hay un dato bien interesante, y nos dice: y tras el bocado entró en él Satanás. ¿Cómo entender esa acción que nos dice que tras el bocado entró Satanás en él? ¿Cómo interpretamos esto? Debemos nosotros de darnos cuenta que cuando Jesús le está dando el bocado a Judas, en realidad era una invitación a la comunión. Porque recordemos, ¿verdad? Si a través de la Eucaristía, que todos tomamos de la misma copa y comemos del mismo pan, eso significa comunión. Aquí entonces, una vez más, el Señor está invitando a Judas a mejorar o a perfeccionar esa comunión entre ambos. Judas recibe el bocado, mas sin embargo no estuvo dispuesto a retroceder en sus acciones, y por eso es que en realidad, aunque lo recibió, lo rechazó, y al rechazarlo vemos cómo se nos dice que Satanás entró en él. Por esa razón es que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos va a decir que el que no recibe dignamente a Cristo, su propia condenación recibe. Porque, hermanos, no se trata de que el pan fuera ocasión para que Judas pudiese recibir a Satanás en sí mismo, sino que se trata que el pan era una invitación
por supuesto, era el cuerpo de Cristo, porque le está diciendo: tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Pero se lo está dando para que pueda Judas en ese momento reconocer que, a pesar que él ya tenía hablado ya con los miembros del Sanedrín, pactado la entrega de Jesús, todavía tenía tiempo de retractarse, todavía tenía tiempo de no ejecutar aquella acción. Pero claro, como la rechazó, es ahí donde Satanás, se nos dice, entró en él. Esto, hermanos, mire que es importante, porque sabemos nosotros que al momento de recibir nosotros la comunión, debe de haber en nosotros esa disponibilidad de corazón. Cuando usted pasa a comulgar, pasa a recibir el cuerpo de Cristo, es ahí donde Jesús se nos está dando. Pero es ahí donde nosotros debemos de estar limpiamente y dignamente preparados para recibir el cuerpo de Cristo. Porque si no estamos preparados, sabemos nosotros que, como dice Pablo, estaremos recibiendo nuestra propia condenación. Por eso, hermanos, es interesante que haya en nosotros esa paz, que haya en nosotros esa tranquilidad, que haya en nosotros esa comunión con el Señor, y que de la mejor manera estemos en paz con Cristo, para así, hermanos, tener siempre esa presencia y ese respaldo de Dios. Ahora, es ahí entonces donde, después del bocado, le dijo el Señor a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ya lo había consumado en su corazón, y es ahí donde Judas salió del lugar. Y Jesús se dispone a despedirse de sus discípulos cuando les dice: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Les asegura que Él se va, pero que en ese momento no lo pueden acompañar, no lo pueden seguir. El apóstol Pedro entonces le dice: Señor, ¿a dónde vas? Pero, ¿por qué le pregunta Pedro? Porque recordemos que Pedro, Santiago y Juan habían acompañado al Señor a todos los lugares. Ellos habían estado presentes en todos los milagros, en todos aquellos momentos, incluso en las dificultades. Pero ahora el Señor les dice: ahora voy solo. Ahora voy solo. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver cómo Jesús se ve en la necesidad, incluso de apartarse de sus discípulos, ¿verdad? Porque ahora Él era su misión. Era su misión. Ahora, viene entonces acá una de las acciones muy conocidas, cuando viene el apóstol Pedro y le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Porque yo daría mi vida por ti. Y conocemos la respuesta del Señor cuando le dice: estás diciendo que darías tu vida por mí. Con que darías tu vida por mí, hoy te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Oiga, cuando el apóstol Pedro dijo: yo daría mi vida por ti, estaba siendo muy sincero. O sea, él no estaba mintiendo, porque él sentía aquella fortaleza de incluso poder entregar su vida por el Señor. Y en realidad eso no era mentira, porque eso fue lo que sucedió, ¿verdad?, aproximadamente 30 años después. Pero, hermanos, el caso es que aun cuando él fue muy sincero, cuando dijo: yo daría mi vida por ti, esas palabras él las dijo en desconocimiento de sus debilidades. Él las dijo sin evaluar sus miedos. Pero esto es importante,
Porque muchas personas, fíjese, en el momento de la emoción, en el momento del miedo, ofrecen y hacen cosas para Dios que posteriormente después ya no las cumplen. Por eso claramente la palabra de Dios dice que lo que nosotros le prometemos a Dios, el Señor lo toma por deuda. ¿Y cuántas veces le hemos prometido al Señor y no le hemos cumplido? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo te ofrezco esto, y ya luego olvidamos y ya no se realiza? Ahora entonces vemos cómo Pedro está siendo muy sincero cuando le dijo, yo daría mi vida por ti, y tenía razón. Pero entonces viene el Señor y le dice, te aseguro que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Ahora, en realidad así sucedió, porque claramente se nos va a decir en el Evangelio que cuando el Señor es capturado y lo llevan ante el Sanedrín, es ahí donde el apóstol Pedro se coló entre las personas para poder observar el juicio que le estaban realizando al Señor. Pero vea, fue ahí donde el apóstol Pedro negó al Señor. En 3 ocasiones le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres Galileo, y él dijo, no conozco a ese hombre. Ahora, aquí, hermanos, entonces hay un elemento importante. El relato de hoy nos presenta cómo Judas lo vendió, pero también se nos presenta cómo Pedro lo negó. Ambas situaciones son una traición, y una traición dura. Ambas personas le fallaron al Señor, tanto le falló Judas como el apóstol Pedro. Pero la diferencia es que Pedro regresó arrepentido y buscando el perdón del Señor. Sin embargo, Judas, aunque se arrepintió, no buscó el perdón del Señor, sino que decidió quitarse la vida. Ahora, esto entonces a nosotros nos enseña, mire, de la mejor manera, que debemos de cuidar nuestra comunión con el Señor, que no debemos de ser ingenuos, a veces no reconociendo los peligros por los cuales podamos estar, y no preveyendo aquellas cosas que pueden hacernos daño. La prevención espiritual es buenísima. Por ello, hermanos, es importante, mire, que nosotros estemos siempre muy conscientes del compromiso que tenemos con el Señor. Judas lo vendió, Pedro lo negó. Insisto, ambas traiciones son muy duras, pero Pedro se arrepintió y regresó al grupo. Judas ya no regresó. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si en algún momento le hemos fallado a Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de pedir perdón. Tenemos la oportunidad de reconocer que somos débiles y que nuestro Dios es el que nos da la fortaleza para no fallarle. Por eso, hermanos, que este día podamos nosotros verdaderamente honrar a Cristo, que podamos nosotros comprender que la traición, que la infidelidad son elementos que están muy cerca de nosotros, pero que debemos por sobre todo de comprender que ante el amor y la misericordia de Jesús, lo que nos toca es darle siempre la honra y la gloria a Él. Lo que nos toca es estar siempre cuidando para que no lo rechacemos, para que no lo neguemos con nuestras acciones, para que no lo vendamos con nuestro pecado, sino al contrario, para que recibiendo de Él verdaderamente esa fortaleza, podamos nosotros no fallarle, sino estar firmes y comprometidos con su palabra. Judas lo traicionó, Pedro lo vendió. Quiera Dios que nosotros seamos fieles con el Señor, para que esa obra pueda darse de acuerdo a su santa voluntad. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.